la última clase de teoría del turismo, ya finalizando en la parte de clases. Ya estamos, como lo digo, en la novena semana. Quedan dos trabajos por realizar. Estoy entrando a la plataforma y los trabajos por realizar, que al del módulo 3 es un cuestionario sumamente sencillo, el cuestionario, de lo cual aún no está abierto porque él mismo se abrirá en base a unas instrucciones y se va a desarrollar con la misma plataforma. Es decir, van a tener un horario para poder desarrollarlo. Pero, vuelvo y repito, no es un examen, es un cuestionario que ustedes mismos en línea pueden contestar, van contestando máximo 5 líneas, máximo, mínimo, porque si ustedes piensan que una línea está bien el concepto de lo que se pide, pues son preguntas sencillas, un cuestionario, eh, ¿cómo es? De 6 preguntas, eh, por lo menos qué es teoría, las teorías generales del turismo, qué son los datos empíricos, qué es teorías generales, a qué se denomina en el elemento a priorístico de una teoría. 6 preguntas. ¿Qué tratamiento de la relación individuo-sociedad propone asumir las teórico-colectivistas? Más nada, máximo 10 líneas. Bueno, aquí coloqué 10. Pueden colocar un poquito más porque son 6 preguntas. Sí, tienen que estar pendientes para cuando se abra la plataforma para el mismo. Sí, en unos días. Ya en el último módulo que tenemos el trabajo de investigación, sí, el cual consiste en un trabajo investigativo sobre la teoría turística, la investigación y la epistemología relacionado cada uno de los conceptos con su elemento característica y sobre todo en la ciencia del turismo. Debo resaltar que por favor lean las instrucciones. De todas maneras, se lo voy a indicar aquí. El trabajo debe tener portada, introducción, índice, desarrollo, conclusión y bibliografía y o bibliografía si la hay. 10 páginas mínimas en el desarrollo, es decir, que no se va a contar la portada ni la introducción, sino las 10 páginas en el desarrollo, a un interlineado de 1,5 a 2. ¿Sí? No se tomará en cuenta las portadas, la bibliografía, bueno, cumplir las normas APA, las últimas, las actuales, citar y referenciar, cumplir con los parámetros establecidos de margen de justificación, entre otros, perdón, entregar en formato PDF, desarrollar los temas, evitar el corte y pegue, parafrasear, tengan su propio criterio referenciado y entendibles. Como 8, en caso de coincidir trabajos copiados, que se copien los trabajos, se colocará la nota a evaluar en uno solo, el otro quedará sin nota. Cumplir con la fecha de entrega. Y ahí hay un material para trabajar. Te vuelvo y le repito, realizar un trabajo de investigación sobre la teoría turística, la investigación y la epistemología relacionada a cada uno de los conceptos con su elemento, característica y sobre todo en la ciencia del turismo. Tienen 23 días y 7 horas para realizarlo. Por favor, vuelvo y repito, las 10 páginas mínimas en el desarrollo del tema, la parte del desarrollo, sin cortar la portada, sin contar la introducción, lean las instrucciones. Eso, el trabajo lo pueden ir entregando a partir del 27 de marzo hasta el 13 de abril. Tienen todos esos días para desarrollarlo. Bueno, ahorita lo pueden ver en la plataforma, ¿sí? Siempre lo han tenido ahí y la época de entrega. Pero tenemos que desarrollar muchas veces, muchachos, sobre la situación del turismo. Muchos de los que se pide en el área de la actividad y de la investigación es más que todo, qué es la conceptualización del turismo. Podemos ver, y lo he dicho varias veces,
que el turismo comprende varias actividades y todas esas actividades las desarrollan las personas durante sus viajes, su estancia, su sitio porque el que también va de viaje de negocio también va de turista. Y eso en distintos lugares, distintos entornos, el no, el entorno no habitual de donde está esa persona. Esa conceptualización del turismo que comprenden todas esas actividades se desarrollan, ¿por qué? Por un periodo de tiempo determinado. Puede ser, muchas personas viajan normalmente una vez al año, cuando es por sentido de placer. Y muchas veces lo hacen muy poco, pero también está dentro de la estadística, lo hacen 2 veces al año, otras veces una inferior a un año. ¿Y cuál es ese fin dentro de esa conceptualización? Vendría siendo el ocio, los negocios, eh, el conocer y los motivos turísticos normales que tiene una persona cuando viaja. Eso es en cuanto a ver la conceptualización del turismo. Ahora bien, el turismo como ciencia. Hemos construido un conocimiento durante este término o este trimestre de saber, hemos comprendido qué es lo epistemológico en el turismo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que algunos teóricos, como se presentan muchas veces, toman el turismo no como ciencia, hay otros que sí lo toman como ciencia, y inclusive hoy en día el turismo lo colocan como una ciencia de tipo improbable. Claro, el ser humano ha tenido sucesos históricos y de los cuales han generado un ambiente y un entorno para que el turismo se haya desarrollado o se desarrolle en el mismo. Dentro de ese turismo que se ha desarrollado en base a ese entorno, muchas veces llega lo que muchos teóricos no lo reconocen como esa famosa ciencia del turismo. Claro, ahorita dentro de esos sucesos históricos y fenómenos, como ya lo hemos hablado en otras oportunidades, el que tuvimos recientemente fue el fenómeno de la pandemia que afectó el turismo a nivel local, nacional e internacional. Recordemos que hay países que viven del turismo, hay países que su ingreso viene prácticamente del turismo. Unos consideran ciencia a nivel de la conceptualización del turismo porque el turismo se nutre de otra ciencia. Hoy todavía hay una discusión, como lo dije anteriormente, de quiénes apoyan y quiénes no apoyan esta idea del turismo como ciencia. Ahí están los promotores que apoyan el turismo, no es una ciencia, pero que que está cerca de celo, pues está en una transformación muy similar a la de otras ciencias. Pero hay otros autores que ya lo toman hoy en día como ciencia y tenemos que ese grupo de pensadores eh, se centra en las actividades que desarrolla socialmente el ser humano cuando se traslada de un lugar a otro por los diferentes motivos, entre eso el turismo. Hay otros que son los retractores, pues los que dicen que el turismo no es una ciencia, ni será nunca una ciencia, pues se centra en una simple actividad humana, que por lo menos particularmente esa simple actividad humana, pues no es solamente decir, no, la persona se trasladó de un lugar a otro y no realizó ninguna actividad. Toda persona que se traslade a un lugar a otro a nivel, más que todo a nivel turístico, sea como sea, realiza su actividad, así sea una actividad de descanso, así sea una actividad de recreación, así sea una actividad de esfuerzo, por lo menos lo que es el turismo natural, pero desarrolla otra actividad.
Claro, dentro de estos de retractores establecen que el estudio de ellos en base a que sean de otra ciencia sí está apoyado, sí lo diversifica con el ámbito conceptual que da que el turismo no sea ciencia. Pero ellos dicen, pero en turismo en sí mismo, ellos lo que se retrata es que el turismo en sí mismo no lo es. Porque, según lo que indican, no es un objeto claro de estudio, ni un método de trabajo, ni un estudio particular para desarrollar, para decir que el turismo es una ciencia. Particularmente, lo vuelvo y lo repito, para mí es totalmente eh, diferente porque yo sí considero el turismo como ciencia porque llena todos los extremos y factores para establecer la conceptualización del mismo. Y por último tenemos ese grupo de operadores y amigos del turismo que sí consideran el turismo como ciencia, pero ellos sí lo manifiestan, ellos sí lo conceptualizan y dan los motivos necesarios, donde dice que el turismo tiene un cuerpo teórico, sólido y amplio para establecerse como ciencia. ¿Sí? Eso en cuanto al turismo como ciencia. Creo que hoy más que nunca, en mi caso particular, estoy convencido y más que convencido, lo he estudiado, se ha desarrollado, que el turismo es más que una actividad económica o simple y sencillo, un simple y sencillo viaje. El turismo es más que una ciencia porque abarca, para mí, abarca una teoría de multiciencia. Ahí se esgrimen varios factores, ahí convergen varias teorías, convergen varios sentidos científicos, desde que la persona como ser pensante, como ser de sentimientos, como una persona ¿cómo es? De pensamiento, como un ser razonar, pues tiene el conocimiento de ser capaz de nutrirse e interactuar tanto cultural como en actividades y en las diferentes articulaciones de las diferentes teorías, metodologías, la epistemología para desarrollar a nivel turístico, ¿sí? Desde el punto de vista del turismo como ciencia, eh, pues es lógico que se estudian las relaciones, interacciones, dimensiones entre los turistas, visitantes o excursionistas y el destino turístico. Hay que ver que el desarrollo de ese destino turístico, esos visitantes y esos excursionistas, de una manera u otra interactúan, de una manera y otra desarrollan una actividad y de una manera y otra se interrelacionan, se intercambian. Uno ve, uno observa, uno oye, todo eso entran en esos ámbitos eh, intrínsecos de lo que es la teoría del turismo. También hay que recordar que para que una disciplina se pueda considerar una ciencia, debe tener dos factores. Esos factores vienen siendo, uno, tener un, un objeto claro de estudio, un sentir definido de lo que se va a realizar con esa ciencia, ¿sí? ¿Qué relaciones e interacciones tiene? Y el otro es un método de estudio, un método científico, el cual debe aplicar en esas relaciones interrelaciona, en este caso, en el sentido turístico. Ahora bien, el turismo como imperialismo y su capital.
Hay que ver y hay que hacer notar para usted como futuro licenciado en turismo, como lo dije al principio, hay países que viven completamente del turismo. Entonces, esos países que viven completamente del turismo, esa interrelación entre su capital y su relación, en este caso, a nivel turístico con el ambiente, pues son actividades importantes tanto para la economía local como para la economía mundial. Ustedes no se imaginan, y lo he repetido muchas veces, el flujo turístico que hay a nivel de esos aeropuertos internacionales de países claves, porque aparte del turismo receptivo que ellos tengan, aparte de eso está el turismo, eh, ¿cómo es? Cuando vienen de paso, que tienen que tomar otro vuelo, pues la relación que hay, la, la actividad, el flujo migratorio turístico es sorprendente. Entonces, vuelvo y repito, ese movimiento de ingresos y egresos a nivel de divisas, a nivel del dinero eh, del mismo país, pues mueve esa economía mundial y esa economía local y esa economía mueve esa economía mundial. Y hoy en día que se habla sobre globalización, pues es un gran atractivo, principalmente por su poder de atracción de capitales. Esa globalización genera eh, genera un capital de inversiones en actividades diversificadas y es una importante fuente de ingreso. Ustedes mismos se pueden dar cuenta que hay países capitalistas emergentes que reciben muchos turistas. Por lo menos, si nos ponemos a ver el caso de América Latina, hay países que reciben gran cantidad de turismo, por lo menos Perú, en la parte de lo que es el Cusco, lo que es Machu Picchu, recibe gran cantidad de turistas, tanto de América Latina como de Europa, ¿sí? Y aparte de eso, de aquí para abajo, de Venezuela hacia la Patagonia, hacia lo último de Argentina, el desarrollo y el ingreso de esos capitales emergentes cuando llegan esos turistas es impresionante. Eh, Tenemos países que todo el año están recibiendo turistas, que es otra de las ventajas que tenemos aquí en América Latina. Aquí en América Latina tenemos varias ventajas que podemos hablar de esa globalización. Primero, el idioma. Ustedes se trasladan desde Argentina hasta México y el idioma español. Ah, está Brasil. Sí, el portugués, pero Brasil se entiende. Algunas palabras, alguna cuestión se entiende. O sea que el limitante para el turismo, para hacer turismo en Latinoamérica, no lo, aparte de las otras limitantes, que es las cuestiones monetarias, las cuestiones, eh, ¿cómo es? El sostenimiento económico, bueno, eso ya son cuestiones aparte, pero a nivel de idioma, tenemos esa ventaja que no tienen en otros países, como en otros continentes, Europa. Europa, usted viaja de España a Alemania y ya tiene que saber alemán, de Alemania viaja a Francia y, o sea, todos los países tienen distintos idiomas. Entonces, esa famosa globalización en América Latina tanto recibe tanto turistas fuera de América Latina como turistas propios del mismo continente. Entonces, es un ingreso bastante fuerte en donde el turismo a gran escala eh, pues se ha trasladado a diversas regiones de Sudamérica. Ahora bien, toda esa situación
eh, de ese ingreso, de ese imperialismo, ese capital y esa dinámica de expansión, pues de alguna manera tienen efectos nocivos. Y esos efectos nocivos más que todo va sobre la parte natural, sobre la parte de la naturaleza, sobre la biodiversidad, entre las cuales fluyen más que todo, por lo menos el calentamiento global en la situación de las altas montañas y de las cumbres andinas, en la situación de aquellos países que han variado mucho la parte de su clima, en la situación de esos países que tienen mar, tienen sus playas y han afectado los arrecifes de coral. O sea, tenemos que ver esa capacidad de carga que se ha generado, que ha extralimitado por el bastante ingreso de turista a la misma. Sí, eso en cuanto a lo que hablamos del turismo, eh, ¿cómo es? Del imperialismo, podríamos decir un imperialismo ecológico. Ahora bien, de lo que son los paradigmas turísticos, eh, podemos hablar que hay diferentes tipos de paradigmas. Los modelos de trabajo y negocio del turismo internacional desde el punto de vista estratégico y modelos de negocio, las principales tendencias que ya se observan en ese mismo sector turístico son modelos de negocio abiertos, participativos y en red, de los cuales crean ese tipo de paradigma, aunque hay unos modelos alternativos del turismo. Eso lo vimos también en clase de pasada, que ese turismo alternativo podía referirse a aquellos viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y esas expresiones culturales que le envuelven con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y culturales. Hay que recordar que el turista, cuando viaja, hay una interrelación y eso se ha venido diciendo. Y esa interrelación, muchas veces el turismo debe participar, debe de desarrollar en su propio situación de visitante esos modelos que de alguna manera se desarrollan en el momento en que usted hace turismo. Por lo menos podemos hablar ahorita de unos nuevos modelos de paradigma turístico. Le voy a leer un artículo que conseguí del nuevo paradigma turístico. Que la industria turística ya no es la que era, es un hecho, pero que en cambio, ¿y cuáles fueron los motivos desencadenantes de esta transformación? Pregunta, el motivo más alejado en el tiempo se remonta a los años 50, cuando comienzan a sentarse las bases del turismo en masa. Por un lado, las clases acomodadas disfrutan de los primeros privilegios sociales en el trabajo como días libres y vacaciones y empiezan a valorar el tiempo libre. Por otro, se produce una mejora notable en los medios de locomoción, lo que obviamente facilitó la intensificación de los flujos turísticos. Por lo menos aquí en Venezuela, se desarrollaron varias leyes y varios artículos en la Ley Orgánica del Trabajo y en otras leyes donde se obligaba o que el empleado saliera de vacaciones y disfrutara su día turístico. Es más, aquí hubo ciudades vacacionales, aquí hubo hoteles nada más para puros obreros y empleados. Por ese factor y esa comprensión del Estado de cuidar a sus empleados, de estar pendiente de ellos. Desde entonces, ambos factores no han hecho sino implementar mejoras progresivas, generando un caldo de cultivo favorable para el proceso de globalización.
Los nuevos viajeros internacionales podían transportarse en menos tiempo a destinos cada vez más alejados. Preguntan, ¿por qué pasar las vacaciones en casa si ya era posible conocer nuevas ciudades, formas de vida y culturas diferentes? Estamos hablando de los años 50, ¿sí? Tenemos que darnos cuenta y razonar que hoy en día esta parte de pues, pasar las vacaciones en casa, aunque muchos lo pueden interpretar mal, pues se puede realizar desde la casa misma al haber tanta situación que no tiene acceso todo el mundo, pero la hay, que es el streaming, esas televisiones también interactivas gratuitas que hay ahorita con esa tecnología avanzada del Android en los televisores y en donde pueden interactuar, pues también de alguna manera hay esa interrelación y sea como sea, ha habido influencia eh, de esa interrelación, de esos conocimientos, de esa publicidad, por lo menos en Venezuela, en ese sentido. Un ejemplo práctico de esa situación es la fiesta de Halloween, una fiesta importada, una fiesta que hemos traído en los últimos años por las creencias de otros países. Aquí en Venezuela no se tenía, hoy en día pues todos los años la maneja. En aquella época del turismo de masa, las ofertas turísticas se basaban fundamentalmente en los paquetes turísticos que se producían y distribuían a clientes indiferenciados al mismo modelo que promueven las economías de escala. Por lo menos un ejemplo, yo me acuerdo que había, todavía yo tengo esos libros en la casa, la guía Atom, que la guía Atom era como ustedes vieron eh, una guía telefónica gruesísima, pero ahí estaban todos los paquetes turísticos del año presente, del año que se está, con sus estadías, sus escalas, los hoteles, los beneficios, qué era lo que tenía, qué ofrecían. Bueno, todo eso lo manifestaba en esa guía. Aquí dice que unos 30 años después apareció en Internet que planteaba un acceso mundial sin precedentes a la información y a la comunicación, que es la búsqueda en la misma, que es la World Wide Web. Comenzó a crecer más rápido en cualquier otro medio de comunicación, convirtiéndose en lo que hoy todos conocemos, y se produce entonces el paso de la sociedad industrial a la sociedad de la información y el conocimiento. La sociedad de la información es un nuevo sistema tecnológico, económico y social en el que la generación y el proceso y la transmisión de la información se convierten en las fuentes fundamentales de productividad y poder. Surgieron entonces los primeros negocios, .com, que entraron a competir con los canales de distribución de los negocios existentes. Entonces, las empresas turísticas se dieron cuenta de que necesariamente tenían que invertir en tecnología, especialmente en sistemas de gestión de clientes y comercialización en línea. Tener presencia en Internet pasó de ser una opción a ser una obligación y hoy en día más. Entonces, tenemos que, al final, los modelos de trabajo y negocio del turismo internacional, desde el punto de vista de estrategia y modelo de negocio, las principales tendencias que ya se observan en el sector turístico son modelos de negocio abierto, participativo y en red, basado en la gestión del conocimiento, no son posibles sin Internet, tienen muy en cuenta la creciente accesibilidad, preocupados por la seguridad, centrado en el cliente, con una oferta global, dan todo el protagonismo a la promoción en línea y sucesivamente están los protocolos para esos modelos de gestión y de trabajo. Entonces, esos paradigmas hoy en día están saliendo, nuevos paradigmas se están desarrollando, los que ya están y hay otros que ya se han dejado. Muchachos, ya con esto finalizamos eh, ya la última clase en línea. Quedan los dos trabajos, vuelvo y repito, el del módulo 3 que se abrirá en estos días y el del módulo 4, el trabajo de investigación, de los cuales en su misma plataforma, al ustedes ingresar, están cómo realizar. Eh, Quedo a la orden. Mi número telefónico es 0412-062-7331 y por la plataforma pues estaremos trabajando. Recuerde que el módulo 4 se empieza a entregar, si no tengo aquí mal referencia, a partir del 27 de marzo está abierta la plataforma para entregarlo. Sí. De mi parte, fue un placer haber estado con ustedes.
y Elías es su casa. Espero volverlos a ver en otras materias, en otra oportunidad. Agradecido por todo, estamos a la orden.